Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta edición vamos a conversar con el abogado y docente universitario Pío Dávila sobre la libertad de expresión, la prensa peruana y el gobierno de Pedro Castillo. Bienvenido, abogado. Buenas noches, José, para servirte en lo que desees. Dime, dime. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bien, para contextualizar, ¿no? Eh, Cada conferencia de prensa o cada eh, inauguración de alguna obra en alguna región del país, si no es el presidente de la República, es el primer ministro que sale a hablar y a calificar, lanzar calificativos negativos hacia la prensa peruana. Eh, Luego están los últimos acontecimientos que sucedieron donde cuando la Fiscalía presentó la denuncia constitucional al Congreso de la República, se excluyó a la prensa peruana y solamente estuvieron presentes la prensa internacional, de acuerdo a lo que dijo el ministro Salas, por solicitud de ellos, a lo que ellos negaron tal solicitud. Y ahora último, pero esta vez personalizando algunos calificativos lamentables contra la periodista Sol Carreño, conductora del programa Cuarto Poder. ¿Qué podemos decir al respecto, profesor? Estamos ante un gobierno eh, en la que se demuestra que está peligrando la libertad de expresión, la libertad de información a través de estos acontecimientos que han venido sucediendo contra la prensa peruana. Bueno, José, a ver, gracias por la pregunta. Quisiera hacer un análisis un poco más amplio, ¿no? La situación actual política se da cuando el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso. O sea, el poder ejecutivo, ese representado por el presidente de la República, no tiene mayoría en el poder legislativo, ¿no? O sea, en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, aquí se da una especie de confrontación, ¿no? Ambos poderes, sobre todo el Congreso, que mayoritariamente no pertenece al presidente de la República, están en continuo confrontamiento desde el 28 de julio del año pasado, 2021. Casi parecido a lo que sucedió el gobierno pasado con Petropavlo Kuczynski, ¿no? Que él asume el poder en el año 2016, ¿no? Y tampoco tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Al final, 2 años después, él renunció, bueno, que también es una vacancia, ¿no? Y su reemplazante, Martín Vizcarra, también entró en confrontación con el Congreso, ¿no? Porque de todas maneras el poder ejecutivo no tenía la mayoría en el Congreso de la República, una mayoría que le pudiera dar confianza o tranquilidad al gobierno. Y así ha sucedido en gobiernos anteriores a estos, ¿no? O sea, hay una cuando el poder ejecutivo no tiene mayoría en el poder ejecutivo, se da esta intranquilidad política, esta confrontación, ¿no? Bueno, incluso lo hemos visto el día de hoy, ¿no? En estos días están habiendo movilizaciones a favor y en contra del presidente de la República. Y esto ha traído, pues, a colación el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que es fundamental en todo Estado de Derecho, en todo Estado democrático de derecho, ¿no? Ya nuestra Constitución Política del Perú establece entre los derechos fundamentales, ¿no? En su artículo 2, inciso 4, ¿no? Que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión y expresión, y difusión del pensamiento, ¿no? Y bueno, esto y a través de tratados internacionales se concluye que la libertad de expresión, dentro de ella la libertad de prensa, que es ejercida por los medios de comunicación masiva, ¿no? Es una garantía para la democracia, es una garantía para un gobierno democrático, es una garantía para un Estado democrático de derecho. Ya lo que ha sucedido en estos últimos días, ¿no? Bueno, no solamente en estos últimos días, sino también a lo largo de este último año y meses, ¿no? Desde el 28 de julio del 2021, ¿no? Periódicamente se producen estos enfrentamientos de parte del poder
ejecutivo, es decir, el presidente de la República y algunos de sus ministros en contra de la prensa, ¿no? Si tú me preguntaras, por ejemplo, sobre el acontecimiento que se dio la semana pasada, o el suceso que se dio la semana pasada, el jueves 3 de noviembre del 2022, cuando el presidente del Consejo de Ministros, ¿no?, el doctor Aníbal Torres Vázquez, se refiere a una periodista, sin dar el nombre, ¿no? Una periodista, sin dar el nombre, ¿no? Con referencia a un artículo o una nota periodística que había dado el jueves pasado, ¿no?, de esa semana, en el que se presentaba pues una carretera que no estaba asfaltada, ¿no? Y bueno, se le culpaba al gobierno de que no esté asfaltada, y esa carretera que da en Huancavelica, ¿no? Precisamente el jueves de la semana pasada se reunieron todos los alcaldes electos de las provincias y distritos de Arequipa, ¿no?, a visitar al Palacio de Gobierno, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, lo recibió conjuntamente con el presidente de la República. De ahí nace ese comentario, ¿no? He visto, dice, que un programa de televisión ha pasado una carretera en Huancavelica que no está asfaltada, ¿no? Entonces, él, digamos, supuso una mala intención por parte de la prensa, ¿no? Y se dirigió de manera indirecta a la presentadora de este dicho programa, ¿no? Sin mencionar el nombre, ¿no? Pero la califica como, digamos, un acto de mala entraña, ¿no? Y se refiere a ella con palabras como que ella no puede ser una buena madre, que es una mala madre, que no puede ser una buena esposa, que es una mala esposa, y que no puede ser una buena hija, que es una mala hija, ¿no? Es decir, digamos, atacándola no por el trabajo que ha realizado o que está presentando en todo caso, o por la línea política que pueda tener el medio de comunicación, sino más bien, digamos, atacando, ¿no?, a la persona en ese sentido por, digamos, eh, el sexo que ella tiene, ¿no? Digamos de esa manera, ¿no? Es decir, atacándola no por, por el pensamiento que ella tiene, ¿no? No por el trabajo periodístico que ha realizado o por la línea política, ¿no? Sino, como dicen muchos autoridades, muchos comentaristas, ¿no?, haciendo un ataque misógino, ¿no?, hacia la periodista en mención, ¿no? Entonces, ya para concluir, incluso se ha visto el día de hoy, jueves 10 de noviembre, ¿no?, algunos ataques también de la población a medios de comunicación, ¿no? Acabo de ver, por ejemplo, de que algunos camarógrafos de prensa escrita, la marcha que ha habido el día de hoy, esta vez a favor del gobierno, ¿no?, ha dedicado pues tiempo en atacar a los medios de prensa, sobre todo prensa televisiva, ¿no?, a camarógrafos de algunos medios de comunicación que no son afines al actual gobierno, ¿no? Entonces, hay ese enfrentamiento, ¿no? Lo que podemos decir que el clima político está un poco caliente, ¿no? Bueno, y por parte del gobierno vemos pues de que el ataque no solamente es hacia la oposición, sino también hacia los medios de prensa, ¿no? Esperemos pues de que esto cese, ¿no?, por el bien del país, ¿no? Es decir, no, si bien es cierto, la prensa puede tener una opinión contraria al gobierno, ¿no? No es motivo, ¿no?, para atacar de cualquier manera a los medios de prensa, ¿no?, que, como hemos dicho, ¿no?, representan una garantía para el Estado democrático de derecho. A propósito, el día de hoy, la prensa, perdón, la Embajada de Perú en los Estados, la Embajada de Estados Unidos en Perú ha lanzado un tuit, ¿no?, señalando, ¿no?, su preocupación y por estos sucesos en contra de la prensa peruana, ¿no?, y dando a conocer su respaldo. Ahora, este otro incidente que tú me has mencionado, aquel cuando se convoca una conferencia de prensa y se hace ingresar solamente a la prensa extranjera, dejando de lado a la prensa nacional, ¿no?, constituyendo un evidente maltrato a la prensa nacional, obviamente, ¿no? Sí, bueno, ya son varios casos que se dan en que la prensa está siendo, pues, de una u otra manera, no diría atacada, pero sí tratada de una manera un tanto, por decirlo menos, descortés, ¿no? Incluso esto ha traído como consecuencia, entiendo yo, de que la jefa de prensa o la secretaria de prensa de Palacio de Gobierno ha sido, entiendo yo, destituida, ¿no? A raíz de este último incidente que tú me has hecho mención, ¿no?, en que se citó una conferencia de prensa, hace como 2 semanas el Palacio de Gobierno cita una conferencia de prensa, pero solamente se hace pasar
a la prensa extranjera y no a la prensa nacional, como dando a entender que la prensa extranjera es imparcial, pero que la prensa nacional no es imparcial, ¿no? O en todo caso, que no está a favor del gobierno, ¿no? Bueno, esos los sucesos que se han dado en estas dos últimas 3 semanas, y bueno, a lo largo también, periódicamente a lo largo del año y 4 meses que ha pasado, ¿no? Bueno, esperemos que esto, a lo menos los actos en contra de la prensa terminen, ¿no? Y que se logre la calma que requiere el país para seguir adelante, ¿no? Esto sería mi punto de vista, mi apreciación en líneas generales de todo el contexto que se ha dado, sobre todo político y sobre todo relacionado a los medios de prensa. En todo caso, ensayemos un ejercicio de identificar dónde se inició todo esto, ¿no? Cuando amplió su análisis del contexto desde el gobierno de Kuczynski contra la mayoría fujimorista en el Parlamento, me hizo recordar también la presentación de la ley Mulder, ¿no? Donde, si mi memoria no me falla, se trataba de regular el tema de la publicidad estatal, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el caso del presunto secuestro de periodistas de Cuarto Poder en en la provincia de Anguía, donde cuando sacaron su comunicado en vivo por la señal de América Televisión, en las redes sociales no le creyeron, empezaron a burlarse de ellos. Prácticamente hay un sentido de pérdida de la credibilidad de parte de algunos medios de comunicación, sobre todo los más posicionados. Entonces, desde acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su análisis, eh, la prensa actual, la prensa, pero en los medios tradicionales, por así denominarlos, han perdido credibilidad. Los actores políticos que han calificado a la prensa peruana este, de tal por cual han logrado su cometido. Bien, gracias por la pregunta, José. Mira, fue un equipo periodístico a investigar eso y fue retenido en contra de su voluntad, ¿no? Y se le obligó de una manera un tanto burda, ¿no? A dirigirse a las 8 de la noche eh, a su canal, ¿no? Para que le pase una emisión donde ellos, entre comillas, se desmentían de lo que decían, ¿no? Y que era falso lo que decían y que, bueno, contradiciendo las denuncias anteriores, ¿no? Entonces, esto se llegó a determinar un minuto después de que esto era falso, que habían sido prácticamente tomados como rehenes, ¿no? O habían sido secuestrados y habían sido coaccionados a dar esta declaración. Bueno, esto pues es una serie más de actos, ¿no? Que, bueno, aparentemente, no, más que aparentemente, digamos yo, ¿no? Denotan pues una confrontación en el gobierno actual con los medios de prensa, porque asume el gobierno actual de que las críticas que recibe no las merece o en todo caso no son ciertas, ¿no? En todo caso, ya en el gobierno pasado, lo que se habló mucho en el gobierno pasado, y lo que no deja de ser tampoco cierto, no es que en el gobierno pasado, y los gobiernos anteriores habían destinado mucha cantidad de dinero a contratos con medios de prensa, ¿no? Medios de prensa, y eso está registrado, ¿no? Se consideró que era innecesario y lo que se hacía con eso era prácticamente, ¿no? Digamos, el gobierno contrata con determinados medios de prensa, ¿no? Para que ellos no hablen mal del gobierno. Y efectivamente, ¿no? Tratar, entre comillas, de llevar una relación más tranquila, ¿no? Pero sabemos que esto no es netamente lo ideal, ¿no? Esto no es moral, no conlleva, se podría pensar pues que es un pago a cambio de un silencio, ¿no? Por parte de la prensa. Claro, eso es Entonces, justo lo que está, disculpe que lo interrumpa, eso justo último que acaba de decir es lo que recuerdo muy bien que mencionaba el ex congresista Mauricio Mulder cuando lo entrevistaron en un conocido programa radial en RPP, y sostenía eso, ¿no? Veías alguna publicidad del Estado, del gobierno de turno, ¿no? Sobre el tema de la pandemia, etcétera. Ahora ya no lo ves.
actualmente durante el gobierno de Castillo no se ve. Entonces, lo que ciertamente habla o da en sus discursos Aníbal Torres o Pedro Castillo es, es la de resaltar el hecho de ya no retirarle en todo caso la publicidad al publicidad estatal a los medios y, de acuerdo a sus palabras, eh, invertirlas en medios regionales, medios de provincia. Incluso también se le ha relacionado al gobierno con esta denominada prensa alternativa, donde si bien hay algunos que han surgido, hay otros que ya tienen un tiempo ya de haber sido creados, de haber sido conformados. Lo que aparentemente se logra es acentuar más la polarización que existe entre la confrontación de ambos poderes del Estado, entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Claro, has empleado el término correcto, ¿no? Acá lo que se está dando es una especie de polarización, ¿no? Dos bandos que se enfrentan, uno de ellos es el gobierno y otro es desde la oposición. Y aparentemente, claro, eso es lo que se está dando, ¿no? Cuando nos referíamos al gobierno anterior de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra, en esos gobiernos sí se continuó lo que se había dado en el gobierno anterior de Ollanta Humala, ¿no? Y creo que también en el gobierno de Alan García y también en el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Estamos retrotrayéndonos ya como 20 años atrás, ¿no? Que el gobierno tradicionalmente eh, brindaba una partida económica a los medios de prensa, ¿no? Ahora, pero lo que pasó fue que se fue incrementando considerablemente, ¿no? En los últimos 12 años. Esto se incrementaba y esto ya era, bueno, materia de muchas críticas, ¿no? Lo que hizo Mulder, el congresista Mauricio Mulder en el gobierno, fue partícipe de un proyecto de ley que al final se aprobó, si fue una ley, la denominada ley Mulder, en que prácticamente se prohibía que el gobierno o los gobiernos invirtiesen en publicidad. El argumento era, bueno, todos los gobiernos tienen medios de prensa, como tienen en televisión, tienen a TV Perú, en prensa escrita tienen al diario El Peruano, ¿no? Y en prensa radial tienen a Radio Nacional, ¿no? Y bueno, y en el Internet tienen las emisiones de cada uno de los tres medios, ¿no? Lo cual era suficiente, ¿no? Si el gobierno deseaba publicidad, por ejemplo, para una campaña de vacunación, lo podría hacer a través de sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, se dio la ley, se promulgó, se aprobó. Pero meses después, el Tribunal Constitucional de aquel entonces la declaró inconstitucional, ¿no? Entonces, quedó, como quien dice, en nada, ¿no? Entonces, tanto Pedro Pablo Kuczynski como Martín Vizcarra han seguido con la política, pues, de, digamos, contratar medios de prensa privados. Este gobierno, entiendo yo, que ya eh, cambió de rumbo, ¿no? Ya no contrató a los medios tradicionales, sino ha mencionado que está pagando, está contratando a medios regionales. Eso habría que fiscalizarlo, a ver si es o no es así, ¿no? Pero lo cierto es que la polarización ha continuado, ¿no? Ha continuado, periódicamente se ven ataques contra los medios de prensa, ¿no? Bueno, no terminan pues, digamos, como en otros países, como en muertes o en secuestros, en desapariciones, ¿no? Pero sí hay maltratos, hay evidentemente maltratos. El caso de la señora periodista Sol Carreño, ¿no? Que el día de hoy, que bueno, ella además también es abogada, ha salido una publicación del colegio, un comunicado del Colegio de Abogados de Lima, brindándole su apoyo, ¿no? ¿No? Eh, ah, bueno, ¿Qué opinan al respecto? A ver, ahondando más en ese tema del caso que sucedió entre el ministro y, bueno, la conductora Sol Carreño, se le entrevistó a la ministra de la Mujer respecto a ese tema y a lo cual su respuesta también ocasionó cierta controversia en algunos medios, donde resaltaba algunos aspectos positivos de parte del ministro y también resaltaba el hecho de que ella también recibía defenestraciones de otros, de medios de comunicación. O sea, no es como en el caso de Aníbal Torres, en el que se presentó un reportaje de una problemática de falta de asfalto de alguna carretera, que fue un tema objetivo, pero
como usted lo mencionó, no lo atribuyó de una mala forma el propio Premier, pero en el caso de la ministra, según mencionaba ella, que incluso fue hasta insultada y difamada a través de improperios, ¿no? Eh, reitero mi pregunta y mi consulta, me gustaría su análisis. Eh, los medios de comunicación actualmente han perdido credibilidad y si es así, ¿cómo ellos, cómo estos, o qué estrategias considera usted que deben realizar ellos para que puedan recuperar esa credibilidad frente a ya un gran número de peruanos que no lo consideran de tal forma? Bien, claro. Ante todo, partimos, ¿no?, de que tanto el presidente de la República como los congresistas, es decir, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, son autoridades que han sido elegidas por mandato popular, ¿no? O sea, son, dentro de la esfera, están dentro de una esfera política. El presidente elige a sus ministros, entre ellos a la ministra de la Mujer, la señora um, Dávila, ¿no? Por motivos políticos, ¿no? O sea, y todos los ministros de Estado, en teoría, defienden al presidente de la República, o en todo caso, siguen la misma línea política del presidente de la República, ¿no? Entonces, la ministra de la Mujer, al tomar conocimiento del incidente de la semana pasada, ella, en principio, como que asume una actitud un tanto intermedia, ¿no? Un tanto, primero la apoya a la señora, ¿no?, a Sol Carreño, ¿no?, por las críticas duras que ha recibido y por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Por parte del presidente del Consejo de Ministros, el doctor Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Pero ella también, si bien es cierto, critica, no condena necesariamente al ministro, ¿no?, sino que ella toma un caso personal que también sucedió hace 2 semanas, donde ella fue vista antes del 2 de octubre, que fueron elecciones, hubieron acá en Perú elecciones municipales, ¿no?, y regionales, ¿no?, en una celebración familiar, donde lamentablemente cerca de las 5 de la mañana fue vista, ¿no?, en un conato familiar, agrediendo a un familiar suyo, ¿no? Bueno, entonces fue criticada, ¿no? Se pensó que iba a renunciar, pero no lo hizo, ¿no? Y tampoco fue destituida, ¿no? Entonces, acá todo parte, estamos hablando de un tema político, porque la ministra va a apoyar definitivamente al presidente de la República y de uno u otro caso, él se refería al doctor Aníbal Torres Vázquez como un caballero, esas son sus palabras, ¿no? O sea, que va a obtener una crítica suave, nada más, porque esto es un tema, bueno, dentro del ambiente político, ¿no? Ella va a tener que apoyar tarde o temprano, siempre lo va a hacer al presidente de la República y al presidente del Consejo de Ministros. Ahora, si han perdido credibilidad los medios de comunicación, bueno, es probablemente para un sector de la población, puede que sí, ¿no? Puede que sí, ¿no? Recuerda que vivimos en un tiempo, claro, tiempos de cambio, tiempos difíciles, ¿no? Ya las generaciones de políticos y las generaciones de periodistas van cambiando con el transcurso de los años, ¿no? Ya aparecen otras personas en el campo de la política, por ejemplo, ¿no? Los que vemos ahora son diferentes al gobierno pasado. Ya incluso en los periodistas también aparecen nuevas generaciones, ¿no? Pero las instituciones quedan, ¿no? Para recuperar la credibilidad por un sector de la población, ¿no? Me parece bueno, yo sugiero mantener la independencia, ¿no? Aunque es difícil mantener la independencia porque todos somos personas y todos tenemos alguna posición política. No se puede, por el hecho de ser personas, todos tenemos de una u otra manera eh, tal vez preferencias o simpatías políticas, pero los medios de comunicación en lo posible, deben tratar de mantener algo que es muy difícil, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, la imparcialidad, ¿no?, el mantenerse al margen de las pasiones, ¿no?, que como digo, ¿no?, es difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, la característica de la prensa es que en todos los gobiernos, para todos los gobiernos, la prensa tiene que ser crítica. No puede estar, pues, digamos, de parte del gobierno. La prensa tiene que ser crítica, ¿no? Y lo que tú me comentas referente a la prensa alternativa, es un concepto que para muchos de nosotros tendrá pues 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? La prensa alternativa para el gobierno actual son los periodistas
un poco desconocidos, ¿no? Que los apoyan a ellos, que apoyan al gobierno actual. A lo menos esa es la definición que tenemos, ¿no? La prensa alternativa para el gobierno actual es los periodistas o las personas que ejercen el periodismo que no critican al gobierno, sino que están a favor de ellos. Eso es el concepto que tenemos de la denominada prensa alternativa, que incluso el día de hoy, jueves 10 de noviembre, ¿no? Han desfilado algunos de ellos en la marcha del día de hoy, ¿no? Con un polo de prensa alternativa, ¿no? Bueno, pues desfilando a favor del gobierno actual, entiendo yo, ¿no? Bueno, ha sido el abogado Pío Dávila, le agradezco mucho por su tiempo. eh, y ya saben, suscríbanse a mi canal, comenten, compartan en sus redes sociales y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A ti, José, para servirte cuando gustes.